esto de que en este santuario se oiga que hay una voz que llama, algo grande viene. Y es a Samuel que se está dirigiendo. Al amanecer de un siguiente día se le acerca y le pide que por favor no le encubra nada de todo lo que Jehová le ha revelado. Así te haga Dios y aún te añada si me encubriere una de las palabras. Bendito sea el nombre del Señor. El hombre estaba dispuesto a escuchar la reprensión y determinación de Dios. Samuel se lo revela todo, le dice todo lo que el Señor le había enviado, y él confirma: Jehová es, haga conforme a su voluntad. Era Dios quien había determinado. Gloria a Dios. Ambos oídos le retiñirán al que oyere esta sentencia. Amados hermanos, cuando uno tiene en sí un grado de conformismo y decimos con poco Dios se agrada, no necesitamos hacer tanto esfuerzo para agradar a Dios, y quizás nos vamos deteriorando cada día en la obra del Señor. Déjeme decirle que Dios está pesando nuestras opciones y no hay que confiarnos. Hay un Dios que tiene un cielo preparado, pero para una iglesia que se guarde sin mancha y sin arruga y sin contaminaciones de este mundo. Pero de lo contrario, juicio de Dios vendrá a nuestra vida. Gloria al Señor. Ahora, cuando viene un mensaje duro, porque a veces nosotros esperamos de que a pesar de nuestro desequilibrio en la obra de Dios, Dios nos hable bien, Dios nos consuele, Dios nos aliente. No, la palabra de Dios es una palabra eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y como dice una alabanza, el amor de Dios es tan distinto que en su amor Él nos dice la verdad de Dios a nuestros corazones. La frase le retiñirán ambos oídos significa el horror que aquella persona va a tener cuando oiga la palabra de Dios y su sentencia que viene hacia él. Esto sucedió en los tiempos de Elí, pero también sucedió en los tiempos de Manasés, y sucedió en los tiempos de los reyes que estuvieron en tiempos de Jeremías. Dios utilizó al profeta que usó el mismo término. Cuando oigan esto, les van a retiñir ambos oídos. Ambos oídos les van a hacer sonar y van a sentir horror, porque es palabra de juicio de Dios para la persona. Gloria al Señor. El profeta que llegó antes que Samuel le había dicho: esto te va a ser por señal que en un día tus dos hijos morirán. Gloria a Dios. Y todo parecía, porque a veces uno oye la palabra y nos pasa como dice Santiago, que somos oidores olvidadizos, engañándonos a nosotros mismos. A veces venimos, hacemos gran esfuerzo. Aquí hay hermanos y hermanas que han madrugado para venir a esta santa festividad y están quizás pensando: ¿y a qué hora van a terminar? Yo quiero ya el almuerzo. Alabanza al Señor. No venimos con esa sed y hambre de la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Es tiempo de oír esta palabra y llevarla al corazón, que es más importante que cualquier potaje terrenal. Es mejor la palabra de Dios. Gloria a Dios. Pero quizás Elí se hizo como el olvidado, pasó a la historia, archivó los mensajes
y llegó el tiempo de la guerra con los filisteos. Gloria a Dios. Van a la batalla el ejército y reciben una gran derrota. Gloria a Dios. Entonces el pueblo dice: llevando el arca de Jehová, vamos a ganar esta victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Y se llevan el arca del pacto juntamente con los dos sacerdotes impíos. Bendito sea Dios. Quedando el anciano allá en casa, un hombre de 98 años de edad, grueso de su cuerpo, con un peso bastante grande. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando el arca del pacto llega al campamento de batalla, todo Israel grita, y grita un grito fuerte, y hasta la tierra tiembla. Pero Dios no estaba en ese lugar. Amada iglesia, hay que luchar para que Dios esté donde nosotros estemos siempre. Gloria a Dios. Porque Dios se ha caracterizado estar siempre a donde está su pueblo. Por eso estas casas de oración no son las únicas. Pues lo dijo Esteban: porque Dios no habita en templo hecho de manos de hombre, ni es honrado por hombre alguno. Él está donde está su iglesia, a donde está su pueblo santo que Él ha comprado a precio de sangre. Si no, veamos lo que sucedió en tiempos de Jacob. Allá en aquel monte donde estaba en el desierto, acostado, su cabeza sobre una piedra, pero ahí estaba la gloria de Dios. Y fue cuando él dijo: oh, cuán terrible es este lugar, y yo no lo sabía. Es casa de Dios y puerta del cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el arca estaba solo en el campamento. Los soldados dijeron: aquí con Jehová tenemos segura la victoria. Con el arca allí, no, hombre, con esto es como que usted esté cometiendo grande falta. Y con tener la Biblia abierta, quizás hasta una mesita especial ha comprado, y con el Salmo 91 allí para que los demonios tengan miedo. Si usted sabe de que andamos mal delante de Dios, esa Biblia no hace nada. El hecho de estar abierta, si hemos convertido nuestro cuerpo en guarida de demonios, estamos solos. Pero es tiempo de limpiar el templo y la morada de Dios en nuestra vida. Aleluya. Jehová, podemos decir nosotros: Jehová está conmigo en fornicación. Jehová está conmigo y fumándose un cigarro a escondidas del pastor. Jehová está conmigo y agarrando lo ajeno. Jehová está conmigo y la joven enseñando su cuerpo. Jehová está conmigo, dice el joven, pero viendo pornografía. Jehová está conmigo, dice el pastor, y quizás peleando con su esposa. Alabado Dios. Jehová está con los limpios de mano y puros de corazón. Gloria a Dios. La desgracia para Israel fue que el arca no sirvió de nada. Aproximadamente 30,000 soldados perdieron la vida. Se fueron los dos sumos o los dos sacerdotes. Eran necesarios, eran impíos, eran pecadores, que ya no les hacía entrada el consejo de Dios. Pero también murieron 30,000 soldados. Y allí fue a donde un mensajero llegó a darle la noticia al sumo sacerdote, que estaba quizás mirando un poco allí y no atrevía que estaba pasando. Gloria a Dios. Y fue cuando oyó la noticia, él se fue de espalda y se
se desnucó. Bendito sea el nombre del Señor. El arca del pacto se lo llevaron los filisteos. ¿Por qué? Por causa del pecado del pueblo de Israel. Si esta noticia la oye Israel, ambos oídos les van a retiñir. Gloria a Dios, porque Dios pelea por los suyos. Dios pelea por los suyos. Dios le dijo a Josué: gloria a Dios, esfuérzate y sé valiente para guardar y poner por obra todos estos mandamientos que te mandó mi siervo Moisés, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria a Dios. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Pero la condición es guardando la palabra de Dios, guardando el mensaje de Dios, el consejo de Dios en el corazón de cada uno. Pero esta nación, desdichadamente, por su mal liderazgo, todos se habían corrompido. Gloria a Dios. Pero un niño crecía. Él estaba puesto en ese hombre. Desde Dan hasta Berseba tenían buen testimonio de que Samuel era fiel profeta de Jehová. Gloria a Dios. ¿Cuál era el éxito de Samuel? En que no dejaba caer a tierra ninguna de las palabras del Señor. Gloria a Dios. Y cuando estaban reunidos en Mizpa para volverse a Dios, para quitar los dioses ajenos y volver su corazón a Dios, entonces dijeron los filisteos: volvamos otra vez a ganarles la batalla. Pero hoy Israel había cambiado. Tenía un líder santo, temeroso de Dios al frente de ellos. Gloria a Dios. Y un pueblo que puso la confianza en Dios. Y le dijeron a Samuel: mira, vamos a ir a la batalla, pero no ceses de rogar a Dios por nosotros. Gloria a Dios. Samuel no se quedó sentado en una silla mecedora como lo estaba Elí. Samuel tomó un cordero de leche y lo ofreció en sacrificio mientras el ejército iba hacia la batalla. Entonces dijo Dios: aquí voy yo con ellos, aquí voy, bendito Dios. Todos los filisteos estaban preparados, pero en el cielo hubieron truenos, rayos que atemorizaron a los enemigos y fueron vencidos por un pueblo cambiado por el Señor. Aleluya. Quizá yo desconozca la condición que usted sienta en su vida, si está en victoria o estamos en derrota. Pero decirles, amados hermanos, es tiempo de volvernos a Dios. Así es. Si usted tiene la mala costumbre de sacar fiado en una tienda y no paga, sino que hace otro camino por otro lado y va a otra tienda, déjeme decirle que estamos en derrota. Así es, pero podemos cambiar, podemos pagar. Es tiempo todavía. Este será mi tiempo, amados hermanos. Que Dios bendiga a los presentes y que Dios bendiga a la audiencia. Bendiciones para todos. Gloria a Dios. Qué bueno, hermanos. El Señor nos ha hablado, nos ha visitado, ¿verdad? A través de su palabra. Dios bendiga a nuestro hermano con la participación. Vamos a continuar, ¿verdad? Con otro tiempo para nuestros hermanos de Peña, Piedra, Redonda. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos, hermanos, en esta hermosa mañana. Los hemos gozado escuchando este hermoso mensaje. Dios bendiga al hermano Ignacio que los invitó. Pues venimos de la iglesia Río de Agua Viva, del caserío Piedra Redonda, allá en el cantón El Ocote, Polorós. El hermano Secundino Amaya no pudo estar en esta mañana
por motivos de salud, pero estamos nosotros acá. Mi nombre es Carlos Santos Vázquez, venimos de allá de esa iglesia, venimos con algunos pocos hermanos, pero venimos con gozo, con alegría a glorificar el nombre del Señor. Dios bendiga al hermano Francisco y nuestro hermano Juan, que los han predicado un hermoso mensaje. Nosotros no queríamos que estos hombres terminaran, porque este mensaje está bueno. Dios bendiga también a mis hermanos, pues veníamos varios hermanos, pero en el camino, como nosotros salimos de madrugada, hubo problemas con una hermana que se cayó en el camino y no pudo venir. Algunos hermanos se regresaron, pero gracias a Dios andamos acá como unos 14 hermanos. Bueno, el tiempo transcurre rápido y vamos a tomar la lectura de la palabra del Señor. Nuestros hermanos han sido extensos en la predicación y gracias al Señor por tenerlos también en cuenta y ponerlos, hermanos. Pues hermanos, quiero decirle a los hermanos, dice hermano Secundino, no estamos en la alianza, pero nos dieron la oportunidad de terceriar este mensaje. Así que vamos a tomar nuestro tiempo, y nuestros hermanos han predicado en el primer libro de Samuel, el capítulo 3. Somos hermanos que no tenemos mucho conocimiento en lo que ha sido, porque fuimos a la escuela solo medio año. Quiero que los hermanos los entiendan, a veces quizás entrecortados en la palabra, pero hermanos, creo que los vamos a dar a entender en que sea un poquito. Pero hermanos, vamos a leer el mensaje, capítulo 3, versículo 9, y dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dijo Elí a Samuel: vuelve, acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó con las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. El versículo 11 dice: y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quienes la oyeren le retiñerán ambos oídos. Esa es la palabra que tenemos. Nuestros hermanos han explicado el mensaje hermosamente, y acá tenemos este mensaje a donde ya nuestros hermanos han hablado de Samuel, a donde los ha dicho en esta hora que en el tiempo que estaba Elí acá con sus hijos trabajando en el sacerdocio, escaseaba la palabra y no había visión frecuente. Pero nuestros hermanos han explicado cuál era el motivo por qué Dios no se manifestaba. Y es que cuando hay pecado, Dios no se va a manifestar, porque Él es un Dios santo, y la Biblia dice que Él habita a donde hay santidad. A donde hay pecado, Él no va a estar. Por eso Él los ha llamado a que nosotros seamos santos, porque Él es santo. Y dice acá la palabra del Señor que en ese tiempo que Elí estaba como sacerdote, la palabra del Señor escaseaba, pero Dios había traído a un muchacho que se llamaba Samuel, el cual había sido pedido de parte de Ana. Y yo una vez predicaba y le decía a los hermanos: cuando pidamos, sepamos pedir. Y esta mujer pidió un hijo, no para que anduviera en la cancha de fútbol o en los bailes o allá afuera haciendo berrinches o fumando marihuana. Lo pidió para que sirviera en el templo. Y lo trajo, lo presentó. Y ya cuando lo presentó, quedó en el templo. Y este muchacho desde niño, Dios bendiga a los hermanos que desde niño llevan a sus hijos, porque hay un mandamiento. El proverbista dice: instruye al niño en su camino, para que cuando él sea viejo o sea grande, no se vaya a apartar.
no se vaya a apartar, porque es necesario que como nosotros que somos ministros, que trabajamos dentro de estos ministerios, nosotros tenemos que saber, como dice la Biblia en el libro, en la carta que escribe Pablo a Timoteo, le dice él que al que anhela obispado, buena obra desea, pero dice que el que quiere este trabajo tiene que tener sus hijos en sujeción, que los instruya, que los enseñe, porque dice Pablo, porque si no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia? Y esto le pasó a Elí. Ese fue el problema de Elí, que él puso a los hijos, pero los hijos no estaban dando correctamente como Dios quería. Ellos estaban haciendo el pecado y dentro de la iglesia. Por eso ya no se puede manifestar Dios cuando hay pecado. Y por eso dice que no había visión frecuente. Y la lámpara estaba para apagarse. Y por eso era necesario estar apresurado hablándole a Samuel. Porque el viejito estaba, los ojos ya no miraban. Y el hombre estaba acostado, pero Samuel ahí estaba, dice, no estaba afuera, ahí estaba en el templo. Y ahora que este muchacho está allí, los hermanos dijeron, quien debía Dios hablarle era a Elí. Pero Dios trató con el muchacho, con Samuel. Y habla con Samuel porque era necesario, hermano. El tiempo se estaba acortando y era necesario que Dios trayera un avivamiento, un revivimiento en aquel lugar, porque aquel lugar estaba muerto. Y por eso, como él estaba acostumbrado que Elí lo llamaba, él dijo, me está llamando Elí. Y entonces corrió la primera vez y fue a donde Elí, y él le dijo, yo no te he llamado. La segunda vez se volvió a levantar y corrió y le dijo, me ha llamado. No, yo no te he llamado, ve y acuéstate. Alguien espiritual comienza ya desde la primera vez. Y es que así dice el anciano, el hermano Secundino, cuando alguien llega a una casa y se sienta y anda buscando algo como de novio, desde que llega se le conoce. Y ya de una o dos veces se le conoce. Este vino una, dos, y todavía Elí no había echado de ver. Viene la tercera vez, y a la tercera vez ya tanteó y él dijo, no es otra cosa que Jehová está hablándole a Samuel. Está hablándole a Samuel. Y dice la palabra del Señor que entonces vino la cuarta vez. Y cuando vino la cuarta vez le dice, me llamó y le dice, no te he llamado, ve y acuéstate. Pero ya va la instrucción y le dice, ve y acuéstate. Y si te habla, ahí responde, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y qué hermoso es oír esta palabra, porque hermano, esta palabra que hemos oído en esta mañana nos ayuda a nosotros como iglesia del Señor, para que veamos el estado en que estaba en tiempo de Elí, aquel santuario, aquel lugar, aquel tabernáculo, a donde no había nada de visión. Pero Dios tenía que hablarle a Samuel para que él llevara la palabra que Dios tenía que darle a Elí, porque Dios no podía hablarle a los oídos de Elí, sino que tenía que hablarle a Samuel. Dios bendiga a los hermanos. Dice que a veces nosotros vivimos del recuerdo, y a veces decimos, como me acuerdo que antes el Señor se manifestaba, y cómo cantaba, y cómo recibíamos los himnos, y como aquellos grandes predicadores
predicaban sin saber nada de letra, pero cuando decían los hermanos, léame usted tan siquiera la escritura, que yo allí me voy a ir, habían hombres que ni al kinder habían ido, pero cuando se paraban, la gloria de Dios se manifestaba y aquellos hombres temblaban ante la presencia de Dios. Pero hoy en día nosotros, hermanos, estamos llegando a un tiempo, hermanos, que la iglesia del Señor tenemos que ver cómo estamos como iglesia del Señor. La iglesia había empezado allá por el Espíritu, pero ya estaba terminando por la carne. Y qué terrible es cuando se comienza por el Espíritu y se va a terminar en la carne. Es terrible. Por eso es que es necesario que en la iglesia haya visión de parte de Dios, para que no haya pecado. Quiero decirle algo. Nosotros una vez estábamos en el templo y en ese momento hubo un varón que se paró y lo dijo: quiero que ustedes se queden. Se queda hermano Secundino, se queda el hermano Carlos, se queda otro hermano y mencionó los nombres. Quiero darles algo que el Señor me ha dado a mí. El hermano Secundino, pues hay que quedarlos porque algo el Señor tiene para nosotros. Pero cuando el hombre, el muchacho se paró, habló la palabra y venía la palabra, y yo quedé meditando y lo dio todo el trabajo el cual le había dado, decía, de parte de Dios. Nosotros, hermanos, tenemos la visión de Dios y Dios, somos guiados por Él. No va a venir nadie y lo va a venir a engañar diciendo: esta es palabra de Jehová. Me dice el muchacho: el Señor ha revelado que usted se ha descuidado del ayuno, de la oración, y es necesario que usted en estos días haga 4 días de ayuno sin entregar. Y dio la otra parte y se la dio al otro hermano, lo que había visto. Y yo le digo algo: alguien que va a la oración no se pierde los cultos de oración. En todos los ayunos que hay, está en los ayunos. En todas las actividades que hay, ahí está en las áreas. Con ese nivel va a conocer al hermano. Porque hay gente que quiere andar dando visión, revelación, como cuando él los paró. Y le digo al hermano, me dice el hermano Secundino: ¿cuándo lo va a empezar? No, es que les voy a decir algo. Jehová no ha hablado en este muchacho. Jehová no ha hablado en ese muchacho, y le voy a decir algo que Dios a nosotros, por eso no es que debemos nosotros dejarlos engañar. Por eso dijo uno de los profetas: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Por eso es que hay gente que ya está como Saúl, que Dios se ha apartado de ellos y a Jehová no está con ellos. Pero hay gente que quiere andar hablando. Y aquí está la palabra. Ya no le hablaba a Elí, a quien le hablaba era a Samuel. A Samuel era que le estaba hablando la palabra y le dice: mira, voy a hacer algo con la casa de Elí, que ni sacrificio ni con holocausto. Imagínense que esa casa, cómo la estaba dejando. Estaba diciendo: ni si así se ofrecieran sacrificios, holocaustos, ni con eso se podía remedar para que hubiera vida para esta casa. Qué terrible el fracaso de este hombre. Por eso es que es necesario que usted como líder, que usted que está trabajando en la obra del Señor, cada día se interese por ver que Dios esté con nosotros. Guardémoslo. No andemos dentro de la obra jugando. Si queremos que sea una iglesia que cada día
vaya en prosperidad espiritual, y tanto como los templos que hoy en día son grandes templos y se van desvacillando. Dice que los ministerios, hay gente que eran 7, 8 y va bajando, ya solo andan 3. Ahí desde ahorita, ¿cuántas iglesias habemos? ¿Cuántas iglesias habemos ahorita? Y hay gente que dice: vamos, queremos que Dios los hable. Hay gente que todavía está hablando y dice: a saber por qué será que el Señor hoy no los habla. Es que ya no escucha. Hay gente que anda problemas en los oídos. Viene a los cultos y oye estos mensajes y se va. Como que no le hizo entrada. Como que le pegaba y andaba cera. Y se le salía y no oyó esa palabra que en esta mañana se ha predicado, donde se ha dicho cuál fue el pecado que llevó a esta gente a morir. Porque llegó el momento que murieron estos. Se les llegó el momento que murieron los hijos, y el anciano se desnucó y murió, y se me hundió para adentro y me quebré de 2 partes este pie. Pero Jehová me había hablado. Él me había hablado. Y es que por eso Dios tiene que hablar. Y en la iglesia, por eso cuando usted ve el libro de Joel, dice la palabra del Señor: y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos profetizarán y vuestros ancianos soñarán sueños. Y dice: y vuestra sierva también derramaré de mi espíritu. Así que por eso tenemos la promesa de nuestro Dios. Tenemos esa promesa de nuestro Dios, pero hay que seguir como la palabra del Señor acá los ha dicho. Este muchacho recibió la palabra y fue llevada a Elí. Elí se preocupó tanto esa noche que en la mañana se levantó el muchacho, abrió las puertas. Era de esos jóvenes que en la iglesia trabajan. Abrió las puertas, Elí llegó y le hizo la pregunta: ¿qué te dijo Jehová? Que Jehová ha hablado contigo. Y mire, este hombre cuando oyó la palabra y le dijo: no me vayas a encubrir nada. Y él dijo: que haga como bien le parezca Jehová. Estaba consciente de lo que Jehová había hablado, y por eso hoy esta palabra ha venido a nosotros. Y gracias al Señor, porque ha sido una hermosa palabra que hemos oído. Y si queremos que Dios los hable, sigamos en santidad y no lo vayamos a apartar. Ministros que estamos dentro de la obra del Señor, sigamos fielmente al Señor, como la palabra del Señor los ha hablado en esta mañana. Si en nosotros hay algunas cosas en las cuales hoy, porque la palabra nos ha hablado a nosotros de acá y ha hablado al pueblo. Y si alguno de nosotros quizás en alguna parte los ha llegado, tratemos la manera de mejorar. Estorbemos a nuestros hijos. Yo tengo tres niños. Y cuando yo voy a la iglesia, el día domingo, las 3 tienen que irse. Y desde un año los hemos estado llevando. Y yo le digo a mi esposa: no es posible que nosotros, que seamos los predicadores, vayamos a dejar que nuestros hijos se los manden allá en otro lado y los quiten el testimonio a nosotros. Porque nuestros hijos los ayudan a predicar. Nos ayudan a predicar a nosotros. Cuando nuestros hijos dan un buen ejemplo, dicen: qué hijo el del hermano Juan.
también dicen que varón, el del hermano Pedro. Qué ejemplares. Pero estos muchachos de acá eran un mal ejemplo para la sociedad. Pero también, como nosotros dijimos, se necesita que nosotros pongamos de nuestra parte. Hermanos, yo voy a llegar hasta acá. Ha sido mi participación. Pues hermanos, agradezco al hermano de esta iglesia, nuestro hermano Ignacio, por haber tomado en cuenta la iglesia de allá de Río de Agua Viva, de Piedra Redonda. Pues quiero decirle que es primera vez que estamos en este lugar. Primera vez en primer festividad. Estuvimos allí por el Portillo en una campaña, pero a este templo no habíamos entrado ni una vez. Pero hoy se nos ha dado la oportunidad de poder haber entrado a esta casa de oración y poder también compartir un momento la palabra del Señor. No sé si hay amigos, porque los otros hermanos no hicieron llamado. Hay amigos en esta hora. Allá hay una amiga allá por la puerta. ¿Qué dice la amiga que está allá en la parte de los varones? Y hacemos el llamado en esta mañana para que usted pueda echar manos a la vida eterna. Hoy es el día de salvación. Si usted ha venido a este lugar, no pierda la oportunidad. ¿Qué dice la amiga que le está hablando ahí la Ujier? Ya es. ¿Alguna otra amiga que tengamos allí? O amigo que tengamos en la parte de afuera que quiera recibir al Señor. Yo quiero decirle a los hermanos, yo en una festividad, el hermano Juan Bonilla, acepté. Y yo, como ya estaban terminando los predicadores, dije, yo me voy a arrimar por allí por la puerta. Y dije, yo ya ahorita ya no llaman los hermanos. Pero había un hermano que estaba terminando de presidir y me dijo, usted que está en la puerta, ¿quiere recibir al Señor? Y yo no me pude contener, es que era una fuerza. Era una fuerza que me llevó. Y le quiero decir, aquí era la silla de las hermanas y yo me fui a sentar allí. Y me dijeron, no, hermano, usted ya aceptó, pásese acá de los varones. En la tarde que yo llegué, me dicen las hermanas que iban para allá, hermano Carlos, Dios le bendiga. Y me dice mi mamá, ¿y aceptaste? Sí, acepté. ¡Te arruinaste! Pero quiero decirle, hermano, que ha habido una bendición, porque de la familia que estamos, yo empecé en el Evangelio y ahora somos 7 los que estamos en el Evangelio. Así que, hermano, ha sido una bendición. Dios les bendiga a todos, hermano. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano también, verdad, que ha predicado. Es hermoso oír la palabra del Señor. Déjeme decirle que es verdadera medicina la que nosotros hemos recibido. Va para el mal. Como dijo aquel profeta, hay bálsamo en Bangalac. Sí hay. Sé que hay remedio, pues la palabra es remedio para la enfermedad, el pecado. Qué precioso, hermano. Así que vamos a dejar a los hermanos con un saludo, los que continúan, ¿verdad? Ya nos avanzó un poco el tiempo, pero ha sido hermoso, ¿verdad? Vamos a dejar los hermanos de Cacahuatalejo, no están, vamos a dejarlos de Loma Larga con un saludo. Gloria al Señor. Gloria a Dios, hermanos, Dios les bendiga a todos. Yo sé de que el pueblo del Señor, hermanos, estamos alegres porque el Señor ha prometido estar con nosotros. Y es más fácil que fallemos nosotros y no el Señor, hermano. Él dijo, están 2 o 3 convenidos en su nombre y estoy en medio de ellos. Donde está su pueblo, está su gloria. Bueno, hemos oído el mensaje muy hermoso, hermanos, y cuando nosotros escuchamos esa palabra, cuando Dios habla, oiga bien, ¿quién nos profetiza? Los profetas siempre, hermanos, en el tiempo antiguo, gloria al Señor, el Señor, hermanos, hablaban palabras de Dios, y aunque a la persona no le gustara, pero él hablaba siempre palabras de Dios. Y oiga bien, nunca los profetas antiguos fueron bien vistos, siempre había una controversia porque hay más desobediencia que obediencia. ¿Qué digo ustedes? Ese es el problema, gloria a usted el Señor, porque el problema ese ha sido y por eso es que ha venido la controversia
en cuanto a la palabra del Señor y en cuanto a los profetas. Recuerden bien usted que allá, gloria a sea el Señor, el profeta le habla, gloria a sea el Señor, a Saúl de que fuera allá, gloria a sea el Señor, a derrotar a los de Ramón de Galaad, amén, y que destruyera todo y que no dejara nada, que barriera con todo, gloria sea el Señor, nada de aquel pecado es grande, este es pequeño, no, todo grande y pequeño afuera, porque Dios quiere santidad y obediencia a su palabra, amén. Y oiga bien, gloria sea el Señor, pero el rey oyendo la palabra del Señor y sabía bien que Jehová hablaba, se va a hacer lo que él quería. Amén. Así nos pasa a nosotros. Aquí la palabra llega y los reprende, gloria sea el Señor, y los exhorta y los ponemos algo asustados, pero ya cuando salimos nosotros seguimos en la misma y Dios sigue hablando, aleluya, porque nos ama. Y eso es lo importante, que nosotros pensemos de que tenemos un Dios que Él habla. Amén. Y Él venía bien alegre haciendo lo que Él quería.